Hola a todas y a todos, bienvenidos a la segunda clase de Bioestadística y Demografía. En esta clase vamos a estar viendo tablas y gráficos. Bien, retomando un poco lo que vimos la clase pasada, nosotros estuvimos viendo que la estadística es la disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Vamos a hablar de estadística descriptiva por un lado y luego de estadística inferencial. Recordemos que la estadística descriptiva no va a establecer hipótesis, no va a buscar predicciones sobre fenómenos, sino que simplemente va a describir la situación utilizando lo que ahora vamos a ver, tablas, gráficos y distintas herramientas para visibilizar más fácil nuestros datos. Entonces, lo que hace la inferencial, que no hace la descriptiva, es a partir de una muestra hacer algún tipo de inferencia sobre toda la población. La descriptiva simplemente va a describir lo que tenemos en nuestra muestra o si tuviésemos datos sobre una población, describir y no hacer ningún tipo de inferencia sobre extrapolación al resto de la población o mayores datos. Bien, entonces en general lo que vamos a hacer con la estadística descriptiva es clasificar las variables, representarlo de forma gráfica o mediante tablas y buscar parámetros de resumen de todas nuestras variables y datos, todos nuestros datos en realidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá tenemos los tres pasos que hacemos en general en la estadística. La recolección de datos, que es desde donde vienen nuestras bases de datos, por ejemplo, las bases con las que ustedes están trabajando. Si ustedes se fijan, esas son bases grandes con un montón de información que a veces pueden ser complicadas de leer. Para sacarle jugo a toda esa información lo organizamos en tablas y luego lo visualizamos mediante gráficos. En esta clase vamos a estar viendo tablas de frecuencia y de contingencia y luego los gráficos. Acá tenemos algunos ejemplos de gráficos donde podemos ver rápidamente cómo se distribuyen nuestros valores en función de nuestras variables. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de torta donde vemos cómo se distribuyen los valores en función de la variable edad, ¿sí? Y lo tenemos en grupos de edad. Entonces vemos rápidamente cuál es lo que más, el color que más aparece, que sería el celestito, o el rojito, ahí están muy parecidos. Entonces vemos rápidamente que, por ejemplo, el grupo de edad de 25 a 34 pareciera ser el que más se repite, seguido de este grupo de edad, como a modo de ejemplo. Acá tenemos un gráfico de barras donde también rápidamente podemos comparar la cantidad en porcentaje de adolescentes con sobrepeso según el país. Los gráficos nos van a permitir ver de manera rápida todos nuestros datos, o los que queramos graficar, en realidad no todos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una tabla de frecuencias. Acá sí vamos a ahondar más por el momento. Las tablas de frecuencias son una herramienta fundamental para comenzar a investigar nuestra base de datos. Mediante estas tablas vamos a poder conocer los valores que asumen la variable de interés y detectar cuáles son los datos más comunes o más frecuentes. Además, son la base para luego construir los gráficos. En este caso estamos viendo una tabla de frecuencias donde vemos cuántas veces se repiten los valores número de hermanos, tanto 0, 1, 2, 3 o 4. Ahora vamos a ver cómo se construye esta tabla de frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una base de datos bastante desordenada, o sea, no desordenada, tenemos una base de datos. Esta base de datos tiene un montón de información, pero vista así es un poco complicada de entender. Entonces lo que vamos a hacer es pasar cada una de estas variables a una tabla de frecuencias para poder entenderla de una manera más clara. Para hacer esto, me conviene primero identificar qué hay en cada una de las columnas. Cuando tenemos una base de datos, en general, en la primera columna tenemos el ID, o sea, la manera de identificar cada una de mis observaciones. En este caso, cada una de mis observaciones es cada uno de mis pacientes. Entonces los tenemos identificados como paciente 1, 2, 3. La primera columna hace referencia a la forma de identificar la observación y no a las variables. Pero todas las siguientes columnas tienen como encabezado al nombre de la variable en general.
Entonces, si se fijan, tenemos en la segunda columna género. Esto va a ser la variable género. ¿Cuál es la naturaleza de la variable género? Nos importa saberlo para después poder pensar qué tipo de tabla nos conviene y más luego hacer qué tipo de gráfico nos conviene. La variable género es una variable de naturaleza cualitativa nominal. No es ordinal, no tiene sentido en ningún tipo de jerarquía, es nominal y tiene los niveles femenino, masculino y otro. Luego tenemos la variable edad. La variable edad, cuando las medimos en años, es una variable cuantitativa discreta. La variable siguiente es localidad y también será cualitativa nominal, sin ningún tipo de jerarquía. Nivel de pobreza es una variable cualitativa, pero sí será ordinal, porque hay un tipo de jerarquía por niveles. Pobre, no pobre ni vulnerable, vulnerable, en fin, esos tres niveles tenemos. Y por último tenemos la variable temperatura. La variable temperatura, medida en grados Fahrenheit, en grados centígrados, donde utilizamos coma y hay infinitos valores entre un valor y el otro, va a ser una variable cuantitativa continua, ¿sí? Entonces, una vez que miramos qué tipo de variables tenemos, vemos que tenemos 20 observaciones, podemos ir organizando esta base de datos en una tabla de frecuencias. Un ejemplo podría ser hacer una tabla de frecuencias en función de una variable que sería la variable género. Veo cuántas personas tengo de género femenino, eso sería una frecuencia, luego veo cuántas tengo de masculino y luego de otro. Ese sería un ejemplo de simplificar nuestra base de datos en función de una variable. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más fácil y lo vamos a ir armando. Acá lo que tenemos es nuestra base de datos, este cuadradito, que me hace referencia al número de hermanos que tiene cada una de nuestras observaciones. La variable número de hermanos es una variable cuantitativa discreta y en este caso va de 0 a 4. Entonces, yo voy a poner los valores que puede tomar en la primera columna. Los valores van a ser 0, 1, 2, 3, 4. Luego, en la segunda columna, voy a poner la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces mis observaciones toma cada uno de estos valores. Y acá voy contando. Entonces, lo que puedo ver es que el valor 0 se repite 1, 2, 3 veces. Entonces, la frecuencia absoluta de 0 va a ser 3. Luego me fijo cuántas veces se repite 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor 1 se repite 7 veces. Esta va a ser la frecuencia absoluta. Y así con todos los niveles. Además, puedo hacer lo que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta dividida por el total de observaciones, por mi n. Es decir, lo que yo hago es relativizar esa frecuencia absoluta en función de la cantidad de observaciones que tengo. Esto lo que me va a permitir es comparar más rápido cada uno de los niveles y ver proporciones, ¿sí? Cuál es la que se repite más, menos y establecer proporciones de la distribución de mi variable de una manera más rápida. Entonces, para la frecuencia relativa de 0, voy a mirar la frecuencia absoluta dividido 25. Para la frecuencia relativa de 1, voy a mirar la frecuencia absoluta, que es 7, dividido 25, y así. Bien, acá vamos a ver un ejemplo donde, además de hacer frecuencias absolutas y relativas, vamos a usar frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas las podemos hacer tanto para las frecuencias absolutas como para las relativas. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Bueno, es la suma de cada uno de mis niveles anteriores más el nivel en el que estoy. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, tenemos número de infartos que tuvo cada una de las personas que yo encuesté. O sea, número de infartos de cada observación. Entonces, los valores van a ser 0, 1 y 2. ¿Cuántas personas tuvieron 0 infartos? 45. ¿Cuántas tuvieron 1? 13. ¿Cuántas tuvieron 2? 2. El total de mis observaciones son 60, ¿sí? Que es la suma de 45, 13 y 2. Si yo quisiera hacer las frecuencias relativas, lo que tengo que hacer es relativizar cada uno de estos valores por 60. 45 dividido 60 es la frecuencia relativa de 0,
para el valor 0 en realidad, y me da 0,75, y así. Ahora, como la variable es cuantitativa y discreta, cuando yo voy acumulando me permite como ver a simple vista otras cosas. Por ejemplo, si yo miro la frecuencia acumulada para 1, lo que estoy haciendo es mirar la cantidad de personas que tuvieron un infarto más la cantidad de personas que tuvieron 0 infartos. Por eso se llama acumulada, porque voy a acumular el primer nivel, que es infartos igual 0, con el segundo nivel, que es infartos igual 1. ¿De qué me sirve esto? Bueno, puedo ver esto rápidamente, cuántas personas tuvieron uno o menos de un infarto. ¿Cómo acumulo? Sumo 13, que es la cantidad de personas que tengo en este nivel, y 45. 13 más 45 me da 58. Ahora bien, yo quiero ver la cantidad de personas que tuvieron 2 o menos infarto. Bueno, entonces hago la cantidad de personas que tuvieron 2 más la cantidad de personas del nivel anterior. 58. 58 más 2, 60. Siempre, fíjense, que la frecuencia acumulada del último nivel me va a coincidir con el n total. Acá el último nivel es 2, es 60, me coincide con 60. Esto mismo lo puedo hacer para la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que las frecuencias relativas van siempre de 0 a 1, tanto absolutas como acumuladas, porque estoy dividiendo el n en un nivel sobre el n total. Siempre el n total va a ser más grande o igual al n en un nivel. Entonces, si el denominador es más grande o igual, siempre el resultado de esa división va a ser 1 o menos. Y no pueden ser valores negativos, por supuesto. Entonces, la frecuencia relativa acumulada para 0 infartos, ya la sabemos, es 0,75. Ahora bien, yo quiero mirar la frecuencia relativa acumulada para el siguiente nivel y voy a sumar 0,75 más 0,22. Esto me da 0,97. Entonces esto me permite ver la proporción de personas entre 0 y 1 que tuvieron, expresada entre 0 y 1, que tuvieron 1 o menos infartos, ¿sí? Recordemos que las frecuencias las frecuencias acumuladas solo tienen sentido cuando la variable es cuantitativa. A mí me sirve ver así, como cuáles tuvieron menos de tanto, cuáles tuvieron más de tanto, y para eso ahí me sirve ir sumando niveles. Pero ¿cuándo no me sirve sumar niveles? Cuando mis variables son cualitativas. A mí no me sirve ver cuántas son masculino y femenino al mismo tiempo e ir sumando, acumulando niveles. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido ir haciendo acumuladas en variables cualitativas. Solo vamos a usar acumuladas en cuantitativas. Pero bueno, aprovechemos este cuadro, esta tabla, para ver otro ejemplo de variables cualitativas. En este caso la variable va a ser género y tenemos 3 niveles, masculino, femenino y otro. Y de vuelta hacemos la frecuencia absoluta para masculino, para femenino y te podemos calcular la frecuencia relativa. La hacemos relativizando ese número, por ejemplo para masculino, 25 dividido el total, que es 63, 25 dividido 63 me va a dar 0,397, que lo podría simplificar casi a 0,4. Hay una tercera columna acá. Si se fijan, esta tercera columna es el porcentaje. El porcentaje es algo muy parecido a la frecuencia relativa, solo que expresada en porcentaje. Y la función es la misma, me va a dar una idea de la proporción de ese nivel en el total de mis observaciones. Entonces yo puedo decir que la frecuencia relativa para el género masculino es de 0,39 o puedo decir que el porcentaje de masculino en todas mis observaciones es de 39,7%. La idea es la misma, solo que estoy expresando de distintas maneras. El porcentaje, tanto como la frecuencia relativa, es muy útil para ver la distribución de mis variables, ¿sí? Y acá tenemos algo que puede ser un poquito más problemático, que es una tabla de frecuencias, pero para variables cuantitativas continuas. Entonces, si vos te pones a pensar cómo hacemos una tabla de frecuencias para continuas, decís, bueno, si yo puedo tener infinitos valores, porque mi variable puede tomar infinitos valores entre un valor y el otro, tendría infinitos niveles. Entonces es muy difícil establecer frecuencias para infinitos niveles. Lo que hago para eso es discretizar la variable. Entonces, para discretizarla, armo intervalos. En este caso tengo el peso de ratones de Bioterio, expresado en gramos.
Entonces digo, bueno, armo intervalos, en este caso todos del mismo tamaño los intervalos. Un intervalo que va de 17,5 a 18,5. Otro intervalo que va de 18,5 a 19,5 y así. Si se fijan, todos los intervalos tienen la misma diferencia, de 1. Y todos los intervalos son contiguos, o sea, está uno pegado al siguiente, y son excluyentes. Ninguno está dentro del otro. Otra regla para los intervalos es que los intervalos contienen a las observaciones que están en el límite inferior, pero no contienen a las observaciones que están en el límite superior. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una observación que es de 18,5, ¿en qué intervalo la pongo? Bueno, la voy a poner en el segundo intervalo, porque el segundo intervalo contiene el 18,5, contiene el límite inferior. Y el primer intervalo no contiene el límite superior. 18,5 pertenece al segundo intervalo, porque se contiene, y no al primero. Esto se expresa por corchetes. Cuando pongo corchetes significa que incluye este valor, cuando pongo paréntesis significa que no lo incluye. Por las dudas doy otro ejemplo. Si tengo una observación que es 20,5, la voy a meter en este intervalo, en el intervalo que va de 20,5 a 21,5 y no en el intervalo que va de 19,5 a 20,5, porque siempre el valor va a estar incluido en el límite inferior y no en el superior. Bien, acá tenemos una segunda cosa nueva que es esta MC. La MC significa marca de clase. La marca de clase me va a estar hablando del valor intermedio entre mis intervalos, para cada uno de mis intervalos en realidad. Entonces, si yo tengo un intervalo que va de 17,5 a 18,5, ¿cuál es el punto intermedio entre el límite inferior y el superior? El punto que está a igual distancia de cada uno de estos límites. ¿Cómo lo calculo? Bueno, voy a hacer el límite superior menos el inferior dividido a 2. Ese valor se lo voy a sumar al inferior. Entonces, voy a hacer 18,5 menos 17,5 y me da 1, que es lo que ya sabíamos. Nuestros rangos son de 1. Ese 1 lo divido a 2. 1 dividido a 2 me da 0,5. 0,5 más 17,5 me da 18. La marca de clase va a ser 18. ¿Cuál es la característica de 18? Que está a la misma distancia de 17,5 que 18,5. Está a 0,5 del límite inferior y está a 0,5 también del límite superior. Esto mismo se replica en todos los siguientes niveles, ¿sí? Bueno, en la tercera columna tenemos la frecuencia absoluta, que ya la conocemos cómo se calcula. En la cuarta columna tenemos el porcentaje, que sería la frecuencia relativa, pero expresada en forma de porcentaje. Y acá tenemos la absoluta acumulada, que de vuelta, la absoluta acumulada siempre coincide con la absoluta simple, pero la absoluta acumulada del segundo nivel, perdón, en el primer nivel, pero el segundo nivel ya me incluye la suma. En el segundo nivel voy a incluir todos los valores que están de 19,5 desde el límite superior para abajo. ¿Por qué? Porque incluyo todos los valores que están a este rango, que van de 18,5 a 19,5, pero también incluyo los valores que están en el rango anterior, que van de 17,5 a 18,5. Entonces, tengo 46 ratones que pesan menos de 19,5 gramos. Si miro el siguiente rango, la siguiente frecuencia absoluta acumulada, podría decir que tengo 115 ratones que miden menos de 20,5 gramos. Como no se incluye el límite superior, tengo 115 ratones que miden 20,5 gramos, menos que 20,5 gramos. Ninguno de esos ratones pesa 20,5 gramos, todos pesan menos, ninguno igual. Bueno, y así puedo seguir. Fíjense que si voy acumulando porcentajes, si voy haciendo la frecuencia relativa en porcentaje acumulada, llego al 100%, y si voy haciendo la acumulada absoluta, llego al n total, que es 150. Y acá lo que tenemos es una tabla de contingencia. La tabla de contingencia me sirve para registrar y analizar la relación entre dos o más variables. Si se fijan, van a ver que en este caso tenemos una variable en las columnas y otra variable en las filas. La variable 1, que es la que tenemos en la columna, el género,
que tiene 3 niveles, y la variable 2 es curso, que tiene 2 niveles, curso A y curso B. Esto lo que me permite es ver al mismo tiempo cuántas veces tengo coincidencia de cualquiera de estas dos variables. Sería como una tabla de frecuencia de 2 entradas. Si yo quisiese ver cuántas personas de género masculino tengo que ver el total de género masculino, que es 70. Ahora bien, si yo quiero ver cuántas personas del género masculino tengo en el curso A, tengo que ver dónde se cruzan. Masculino con curso A. Se cruza acá, en 25. ¿Por qué tan complicada si el que tengo circulado es este? Si quiero ver cuántas personas tengo de género masculino de curso B, miro acá el circulito celeste y veo que tengo 45 personas. Y así puedo ir haciendo, cruzando todos los niveles de mis dos variables. Ahora, si yo quisiese saber cuántas personas tengo en el curso A, pero no me importa la variable género, bueno, miro este total. Curso A, total, tiene 63 personas. Puedo hacer lo mismo, pero con variables, con frecuencias relativas. Entonces, lo mismo que estuvimos haciendo antes, lo replico en una tabla de contingencia. Hago la frecuencia relativa de cada uno de estos valores. Esto significa divido 25 por 150, 45 por 150 y voy viendo las proporciones para cada uno de estos cruces, es decir, las frecuencias relativas. Y ahora vamos a pasar a otra de las herramientas de la estadística descriptiva, que son los gráficos. Los gráficos presentan la misma información que las tablas, pero permiten observar tendencias y hacer comparaciones del conjunto de datos. Deben ser sencillos y expresarse por sí mismos, y al mismo tiempo incluir la mayor cantidad de información posible sin sobrecargarse. El tipo de cada gráfico va a depender de lo que queramos comparar, representar, y de la variable, ¿sí? Pero generalmente de la naturaleza de la variable. También va a depender del público a quien se lo queramos presentar. ¿Qué información debe incluir un gráfico? Muy importante a la hora de presentar un gráfico, como les va a pasar, por ejemplo, cuando estén haciendo tanto la guía de ejercicios de este trabajo como el informe final. Todos los gráficos deben estar acompañados de un título principal, que va por fuera del eje, el nombre de la variable en los ejes, fantástico, acá no está, miren qué errorazo. El eje X, acá debería tener el nombre de la variable, que sería año, y el eje Y, acá debería tener el nombre de la variable, que sería lugares donde se... frecuencia, creo que sería frecuencia de número de brotes o algo así. Me imagino que esto es lugares donde se dieron brotes de algún tipo de enfermedad, según comunidad, familiar o jardín de infartes. Esto es un gráfico de lugares donde se dieron brotes, según brotes de síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que afecta principalmente a los niños y niñas menores de 1 año. Entonces a este gráfico le faltan el nombre de los ejes. En eje X le faltaría el nombre, que es año, y en el eje Y le faltaría indicar lo que es número de brotes. Bien. Valores adecuados de la variable, esto sí lo tiene. Referencias, que las vemos acá a un costado, hacen referencias a los colores. Y la fuente, que también debe estar por fuera del gráfico, representado como fuente 2 puntos y decir de dónde viene. Ahora veamos cómo elegimos cada gráfico en función de la naturaleza de nuestras variables y lo que queremos ver. Para variables cualitativas nos va a convenir usar gráficos de torta o de barras. Los gráficos de torta consisten en un círculo dividido en sectores cuyas áreas son proporcionales a las frecuencias de cada categoría de mi variable. No sirven en general no sirven para variables cualitativas ordinales. ¿Por qué? Porque perdemos la jerarquía, ¿sí? No nos permite ordenar de ninguna manera un gráfico de torta.
Y es conveniente colocar los datos de las frecuencias fuera del círculo y si las frecuencias fuesen muy chiquitas, agrupar en algún tipo en un mismo sector todas esas frecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? A veces cuando ponemos el dato de frecuencia adentro de la misma torta, queda todo medio confuso, engorroso, difícil de leer. Entonces está bueno que quede por fuera, como en este gráfico, por ejemplo. También acá tenemos algunos ejemplos de otras cuestiones que pueden hacer dificultosa la lectura del gráfico. Por ejemplo, un gráfico acá tridimensional a veces no nos permite tener una idea real de la proporción. La perspectiva esta complica, saber cuál está en mayor o menor proporción hace más complicada la lectura, entonces en general se recomienda hacerlos en una dimensión, así chatitos como vemos acá. También puede pasar, acá se lee bastante, pero también podría ser práctico que, por ejemplo, acá, que tenemos frecuencias muy pequeñas, estas tres, las podríamos agrupar y luego verlas en algún punto más grandes. Acá lo que tenemos es un ejemplo de variables cualitativas en gráficos de barras. Los gráficos de barras se utilizan para variables cualitativas tanto nominales como ordinales. Pero, dado que las ordinales no las usamos en gráfico de barras, casi siempre las ordinales las vamos a ver representadas en gráfico de barras. En el eje horizontal vamos a tener ordenadas los diferentes niveles de la variable y en el eje vertical vamos a tener las frecuencias, absolutas o relativas. Acá tenemos la frecuencia absoluta para individuos de género masculino, femenino u otro. También nos permite comparar de forma rápida cuál es la frecuencia que aparece en mayor o en menor medida. También puede facilitar otro tipo de estadísticos, que es, por ejemplo, la moda, que es el valor que más se repite, que en este caso sería masculino, es la barra más larga. Y la altura de la barra va a ser proporcional a la frecuencia graficada, porque es lo que tenemos en el eje Y. A veces, cuando tenemos más de una variable, podemos usar un gráfico de barras con variaciones o con complejizaciones. Tenemos, por ejemplo, un gráfico de barras agrupadas. ¿Qué significa esto? Que adentro de una misma variable podemos representar otros niveles de otra variable. Por ejemplo, acá tenemos, en este gráfico, la variable género. Y dentro de la variable género tenemos la variable curso A y curso B. ¿Se acuerdan que lo vimos en la tabla de contingencia? Bueno, esto es lo mismo pero graficado. Entonces podemos ver para la variable género, adentro podemos ver cada una de sus niveles. Entonces en masculino podemos ver cómo se distribuyen dentro del curso A y curso B. Y vemos que para masculino, por ejemplo, hay mayor cantidad en el curso A que en el curso B. Pero también al mismo tiempo podríamos comparar cuánta gente hay en el curso B de masculino y cuánta gente hay en el curso B de femenino. Y en este caso deberíamos comparar solo las barras naranjas, ¿sí? Entonces, cuando comparo por color, estoy mirando cuánta gente hay de distinto género adentro del mismo curso, son todos los del curso B naranja, por ejemplo, y cuando comparo adentro de un mismo grupito, comparo por curso. ¿Se entiende? Puedo usar las dos cosas. Por ejemplo, si yo quiero mirar dentro del género femenino, cuánta hay en curso A y cuánto en curso B. Entonces miro el grupito de barra. Entonces, el gráfico de barras agrupadas me sirve para comparar al mismo tiempo las dos variables y cómo interactúan entre ellas. Otra manera es el gráfico de barras apiladas. El gráfico de barras apiladas se utiliza para mostrar cómo una categoría más grande se divide en categorías más pequeñas y cuál es la relación de cada parte sobre la cantidad total. Me permite establecer cuánto es la contribución de cada categoría al total de mi variable. O sea, cuánto contribuye, o sea, cuánto hay de personas de género masculino para llegar al total de estudiantes en el curso B. Entonces miro. Entonces, si yo quisiera ver eso, veo muy rápidamente que es bastante simétrico, o sea, lo que tengo acá de naranjita es bastante parecido a lo que tengo acá de negro azul, este color extraño,
y tengo un poquito de otro, ¿sí? O sea, la contribución entre femenino y masculino está bastante parecida y otro es muy poquito. Curso A se repite más o menos el mismo patrón, pero tengo un poco más de otro. Entonces rápidamente voy viendo cuál es la composición de cada categoría en función de la otra variable que sería género. ¿Sí? Si se fijan, me permite como comparar distintas cosas, porque veo como la composición en función del total en un caso, y acá puedo comparar más cosas todavía, ¿sí? Acá veo como composición dentro de un curso, dentro de una variable, y acá hago comparación de todo con todo. Ahora tengo otro ejemplo que hace referencia a variables cuantitativas. Se va a realizar, en este caso, vamos a estar mirando un gráfico de líneas que se realiza a partir de una serie de puntos conectados por líneas rectas que dan continuidad a los datos de la variable. Se usa mucho en tendencias o seguimientos a lo largo del tiempo. En este caso vemos a lo largo de un año, ¿sí? Lo que tenemos en el eje X son los meses. Entonces, probablemente acá estén graficados los días. La variable que tenemos en el eje Y es temperatura, que es continua. Entonces, como es continua, las podemos unir entre sí los puntos y vamos a tener una línea. Me permite ver la tendencia de la variable que tenga en el eje Y a lo largo del tiempo. También puedo comparar dos variables. En este caso, estamos comparando la variable temperatura mínima y la temperatura máxima. Para las variables cuantitativas discretas también puedo usar un gráfico de barras. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Para cada una de las categorías las voy a representar en el eje X con sus respectivos valores y en el eje Y número de personas o frecuencias. En este caso tengo cantidad de infartos en el eje X y número de personas en el eje Y, o sea, frecuencia. Y voy a ver que la frecuencia, el nivel que más se repitió, es el nivel 0, con 40 y pico de personas que nunca tuvieron un infarto. Lo mismo, permite comparar de forma rápida la variación de ocurrencia o cantidades entre cada categoría de la variable. Bien, acá lo que tenemos es un histograma. Los histogramas los utilizamos también para variables cuantitativas continuas. Y el histograma es un gráfico estadístico que permite representar los datos cuando vienen agrupados en intervalos. ¿Se acuerdan los intervalos que vimos en la tabla de frecuencias realizada para el peso de ratones en un bioterio? Era una variable cuantitativa continua que la tuvimos que discretizar en intervalos para poder armar una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias la podemos representar de manera gráfica en un histograma. Acá tenemos un ejemplo muy parecido, pero en vez de peso de ratones tenemos peso de alumnos. Entonces en el eje X vamos a tener todos los intervalos que, como son contiguos, no hay espacio entre las barras. ¿Se acuerdan que son contiguos y excluyentes? Entonces no hay ningún espacio en el medio entre cada una de estas barras. Y en el eje Y tenemos la frecuencia, que pueden ser absolutas o relativas. El área de estas barras es proporcional a la frecuencia para ese intervalo. Si las frecuencias son relativas, el total del área debe ser 1, porque estamos sumando cada una de las frecuencias relativas y sabemos que cuando sumamos todas las frecuencias relativas obtenemos un 1. Si los intervalos no fuesen iguales, entonces va a cambiar el ancho de cada una de estas barras. Por ejemplo, acá los intervalos son iguales. Tenemos un intervalo de que va de 41 a 47, es decir, de 6 kilogramos. De 47 a 53, otros 6, de 53 a 59, son todos iguales, son todos de 6 kilogramos, entonces el ancho de estas barras son todas iguales. Ahora bien, en este caso estamos graficando la densidad en función a los años de antigüedad. Y vemos que tenemos un intervalo que va de 0 a 2, es decir, de 2, pero acá tenemos un intervalo que va de 2 a 3, es decir, de 1. Entonces, esta barra va a ser más finita que esta. Acá tenemos un intervalo que va de 5 a 10, es decir, de 5 años. Claramente, esta barra debe ser más ancha que las anteriores.
Esto lo que me permite es que el área del gráfico va a variar de manera proporcional a la densidad, ¿sí? O sea, el área va a depender absolutamente de la frecuencia en la que se repitan las personas o las observaciones que tenga dentro de cada uno de estos intervalos. Y ya casi terminando, les presento los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión son gráficos de puntos y lo que permiten es representar la relación entre dos variables cuantitativas. Entonces, en el eje Y voy a tener una variable y en el eje X voy a tener otra. Yo lo que miro cuando tengo un gráfico de dispersión es ver si hay algún tipo de dependencia entre una variable y la otra. Si los puntos están sin ningún tipo de sentido, como en este caso, yo no puedo establecer que a medida que pasa algo en este eje, cambia algo en este eje. Pero si empiezo a ver que hay algún tipo de tendencia, que es lo que acá vemos como una línea, puedo decir que hay algún tipo de asociación entre las variables. ¿Qué quiere decir esto? En general, como son dos variables cuantitativas, yo quiero ver si cuando aumenta esa variable, aumenta o disminuye, pero sigue la misma tendencia, o sea, sigue siempre la misma tendencia, mi variable en el eje Y. En general, tengo una variable independiente, que es la que va a cambiar, porque la muevo yo como investigador, en el caso de que sea un estudio experimental, o simplemente por cuestiones externas, pero la cuestión es que va a cambiar, y yo quiero ver si hay otra variable que dependa de esa, que es la que voy a graficar en el eje Y. Si la variable del eje Y depende del eje X, entonces se va a estar moviendo a medida que, o sea, se va a estar moviendo siempre de la misma manera a medida que aumenta la variable en el eje X. En estos casos podemos encontrar una asociación positiva o una asociación negativa o ninguna asociación, que es la que ya vimos. Una asociación positiva la encontramos a medida que cuando aumenta una variable, también aumenta la otra. Entonces, yo me corro un poquito a la derecha, este se corre un poquito arriba. Yo me corro un poquito a la derecha, este se corre un poquito arriba, ¿sí? Entonces, en el eje X, la derecha es más, y en el eje Y, arriba es más. Entonces, cuando acá es más, la asociación es positiva, es directa. Si en uno es más, en el otro es más. Listo. Acá lo que pasa es lo contrario. Cuando en el eje X es más, en el eje Y es menos. Esto es totalmente inverso, entonces lo llamamos asociación negativa o inversa. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos representada la producción de leche diaria en kilogramos según el índice de temperatura-humedad máximo. Es decir, yo quiero ver si la producción de leche en un establo me varía en función de la temperatura y la humedad. Entonces, en el eje X tengo la variable que es independiente y en el eje Y tengo la variable que quiero ver si podría llegar a depender o no del eje X. En el eje X pongo todos los puntitos, todos los valores que puede tomar el eje X, la variable, y voy viendo qué va pasando. Yo veo que a medida que aumenta este índice de temperatura-humedad, disminuye la producción de leche. Entonces, como pueden ver, acá tengo un montón de puntos y, bueno, trato de establecer una tendencia. No es que los puntos van a estar en forma de esta línea perfecta. La línea esta la trazo yo como investigador buscando una relación. Pero lo que está pasando acá, entonces, es que a mayor índice, menor producción de leche. Si a mayor una cosa, menor la otra, significa que la asociación es negativa. Si tiene esta forma, la asociación va a ser negativa, si tiene esta va a ser positiva. Para esto se usan los diagramas de dispersión. Son dos variables cualitativas en las que busco si hay algún tipo de relación entre ellas o de dependencia entre ellas. Ahora, yo tengo un montón de gráficos, aprendí cómo hacerlos, aprendí cuándo tengo que hacer cada gráfico, joya, pero además de hacer el gráfico, tengo que interpretarlo o dar algún tipo de explicación, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder
leer ese gráfico, pero además tengo que poder decir algo sobre ese gráfico, porque por algo es un gráfico y no simplemente el dato en una tabla. Me está permitiendo ver algo más. Entonces, leer el gráfico en este caso sería ver lo que tiene. Esto es casos de IRAG. IRAG es infección respiratoria aguda, fallecido con diagnóstico de influenza. Perfecto. Entre los años 2016 y 2019. Hasta tal semana epidemiológica. Entonces, yo ya sé que voy a tener números de fallecidos en el EGI en función de los años. ¿Sí? Entonces, la lectura literal de este gráfico sería: en el 2016 se murieron 300 personas por IRAG con diagnóstico de influenza. En el 2017 se murieron, no sé, 120 personas con IRAG con diagnóstico y así. Ahora, una interpretación extra que puedo hacer de este gráfico es: el año donde más personas se murieron fue en 2016. Desde 2016 hasta 2019 la tendencia fue en descenso. En 2019 se produjeron muchas menos muertes con diagnóstico de influenza por IRAG. No se me ocurre nada más. Entonces ahí estoy viendo tendencias, estoy comparando años, estoy viendo dónde hubo más, dónde hubo menos. Todo eso es parte de la interpretación, no es la lectura literal. La lectura literal fue lo que hice al principio. Fíjense que esto es un gráfico de barras para una variable cuantitativa discreta o nominal, también la podríamos tomar como nominal para los años, y estoy haciendo frecuencias. Ahora, acá tengo un gráfico mucho más complejo. Gráfico 5. Porcentaje de positividad según marcadores en bancos de sangre notificados, al Sistema Nacional de Vigilancia. Entonces, lo que tengo en este gráfico es porcentaje de positividad en el EGI para cada año, y cada color me está hablando de un evento o una enfermedad. En realidad es un evento distinto. Veamos, vamos a seguir el evento Chagas. El evento Chagas es este celeste. Como en el EGI tenemos porcentaje de positividad, es una variable cuantitativa continua, yo puedo establecer una línea entre cada uno de los puntos. Y cada uno de los puntos me va a estar indicando el porcentaje que hubo en cada año. Entonces la lectura, ¿cómo se llama? Como la lectura básica de este gráfico sería decir, bueno, en 2009 hubo casi un porcentaje de 2,5 de positividad para Chagas. En 2010 hubo un poquito más de 2,5 y así. Pero además puede ser una interpretación como el porcentaje de positividad para Chagas está en descenso desde el año 2011 hasta el año 2019. Tuvo su pico máximo en el año 2011. Y después puedo hacer el mismo tipo de tendencias. Fíjense que son años, puedo establecer tendencias. Podría incluso comparar si cuando subió algún evento, subió el otro. Si no son eventos relacionados no tiene mucho sentido, pero bueno, podría llegar a hacerlo si tuviese algún tipo de sentido biológico. Acá tengo otro gráfico, también bastante complejo. En realidad lo que tengo acá es un gráfico dentro de otro gráfico. Este gráfico dice distribución absoluta y relativa de virus respiratorios por grupos de edad acumulados entre la semana epidemiológica 1 a la semana epidemiológica 26 para el año 2019 en Argentina con un N de 12.632. Y lo que yo puedo ver acá es una variable cuantitativa como hecha de forma discreta por intervalos y número de casos en el EGI. Entonces, ¿qué es esto? Un gráfico de barras apiladas. Veo cuánto contribuyó cada virus al total de virus que se vieron en cada grupo de edad. Entonces, lo que puedo ver es que el grupo que tuvo mayor cantidad de casos fue el grupo de edad menores de un año. Y dentro del grupo menores de un año, el virus que más se vio fue
BCR. Después se vio influenza A, H3 estacional y así. También puedo comparar entre grupos de edad. El grupo de edad que menos virus respiratorios tuvo fue de 35 a 44, seguido de 15 a 24. También podría ver qué otros virus se dan más en los grupos más grandes. Por ejemplo, en los grupos más grandes veo mucho más influenza, que en niños menores de 1 año no existe. Esto, si lo quiero ver mejor, lo puedo ver en este gráfico. En este gráfico voy a ver el porcentaje de positividad, o sea, como es porcentaje, la barra tiene que estar completa, porque la distribución tiene que llegar al 100% siempre. Y dentro del grupo de edad puedo ver cómo se distribuyeron los virus respiratorios. Como puedo ver, lo que les decía antes, en los grupos de edad más grandes tengo mayor porcentaje de influenza A, H1N1, y en los grupos de edad más chicos tengo un mayor porcentaje de BCR. Luego la última barra es donde no se sabe el grupo etario. Bueno, y acá les quería mostrar como ejemplo otro tipo de figuras que nos aportan información estadística y que no son gráficos. Acá, por ejemplo, tengo la esperanza de vida, o sea, cuánto se espera que viva una persona según el país. Y lo que usó es un código de colores. Los códigos de colores en general tienden a oscurecerse o a ponerse más rojo, depende para lo que sean, cuanto mayor es la cantidad o mayor es la frecuencia a la que hace referencia esa variable. En este caso es cuanto más es la esperanza de vida. Vemos que las mayores esperanzas de vida son los colores más oscuros, los podemos encontrar en Europa del Norte, en Australia, en Canadá y miren, Chile también nos está sorprendiendo. Bueno, este es otro ejemplo donde podemos ver cómo se utilizan figuras que no son gráficos, pero aún así nos están aportando información estadística. Acá les dejo, se los voy a dejar en el PDF, posibles tablas y gráficos en base a nuestras las bases de datos. Estas las hicimos con el número de encuesta, con la base de datos de actividad física. Hicimos un gráfico de tortas para las proporciones, según el género, un histograma donde se discretizó la altura y hicimos el número de personas para cada intervalo. Acá tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos, de contingencia, donde tenemos la variable edad y la variable sexo. Y acá tenemos un gráfico que representa nuestra tabla de contingencia de barras agrupadas, según edad y según sexo. Bueno, esto está a modo de ejemplo. Van a tener que realizar estos tipos de tablas y de gráficos para el informe y también de tarea. Así que esperamos que la teórica les haya sido de ayuda. Cualquier duda nos consultan. Vamos a estar disponibles por mail y en las clases sincrónicas. Y esperamos verlas pronto, aunque sea por la camarita.